Es un placer ver tanta gente, que hagamos comunidad. A veces somos competencia, pero la verdad que nos necesitamos todos. La única manera de que crezca el mercado es que cada vez haya más gente y popularicémoslo más para defendernos incluso de mucha gente que cree que lo que hacemos es timba, que es especulación y después vamos a discutir que renta financiera, que bla, que bla, que bla. Y creo que es muy necesario demostrar que finalmente con nuestros ahorros, canalizándolos en el propio país, invirtiendo en bonos, invirtiendo en acciones, ya es una cuestión de que somos patriotas más que timberos. Y eso es que creo que la sociedad tiene que entender que finalmente nuestros ahorros, en vez de comprar dólares y guardarlos, es muy bueno que financien el déficit de un país, porque finalmente es invertir en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestra seguridad, o en empresas que terminen tomando a los propios habitantes del país. Dicho esto, con ellos nos propusimos hacer lo siguiente y voy a exigir, si podemos, mucha participación de ustedes, que es tratar de llevarnos una conclusión de lo que está pasando en el mercado y si nos vamos con una conclusión, si nos conviene comprar o nos conviene vender o qué nos conviene comprar y qué nos conviene vender. Les voy a dar al principio 3-4 minutos a cada uno para que les diga lo más importante que cree que ellos, en visión de ellos, tienen para decirles a ustedes. No sé si se escucha bien. Sí. En materia de la toma de decisiones, y después vamos a discutir. Yo los voy a provocar, voy a ser egoísta en esto. Me está pasando algo que es medio raro para una persona, no sé si está raro, pero que tengo más de 30 años de mercado. Vengo anticipando 10 de las últimas solo 3 correcciones que hubo. No hay nada más feo que vender y que el mercado siga subiendo. Te provoca tics, te hace ser ansioso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es esto, ¿no? Ver subir un mercado que a veces nos va dejando afuera lo que creemos en el propio mercado. Y si es un error por ansiedad o si finalmente el mercado argentino tiene fundamentos para seguir creciendo. Y eso es lo que voy a tratar de debatir con ellos. También como agenda, si se los voy poniendo, el mundo, somos más dependientes que nunca del mundo exterior. Hoy juega muy a favor, pero ¿qué pasa si en febrero cambian a Yellen? ¿Qué pasa si hay una repatriación de capitales en los Estados Unidos por un tema impositivo? ¿Qué puede pasar con nuestro financiamiento si eso sucede? Los cambios de Brasil y después los propios políticos en la Argentina. Yo ya hice una introducción muy larga, vamos a empezar por orden de cómo fueron presentados, por Lucas, pero Lucas, necesito que antes que tengas tus minutos, que veas esto, porque es importante saber a quién le estamos hablando. ¿Quién de ustedes cree que el año que viene va a ser mejor para la Argentina? Wow, dejamos acá. Es un optimismo moderado. Segundo, ¿quién de ustedes ya está comprado en activos argentinos porque piensan eso? Hay muchas cosas que están en los precios. Todo tuyo. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias a los organizadores por convocarnos. La verdad que desde Puente siempre es un placer acompañar todos los eventos importantes del mercado de capitales, porque entendemos que el mercado de capitales agrega valor. Somos unos apasionados de esto. Y bien decía Claudio en la introducción, a veces competimos, pero la realidad es que entre todos lo que queremos es que el mercado sea más grande, tenga más emisores, tenga más inversores, tenga más profundidad, más liquidez, y creo que eso es algo que tenemos que hacer entre todos como comunidad. Argentina, entendemos que en los últimos años, y se consolidó, si se quiere, a partir del domingo pasado, ha empezado a marcar un rumbo hacia dónde quiere ir. Ese rumbo nos acerca al mundo, nos acerca a la comunidad financiera internacional y nos presenta grandes desafíos, con grandes oportunidades también. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos dentro del mercado de capitales? En primer lugar, la inserción de nuevos inversores, producto del sinceramiento fiscal, que es realmente muy importante porque es una pauta del volumen y de la profundidad del mercado que podemos llegar a acceder si lo desarrollamos bien en los próximos años. El otro es los nuevos jugadores.
nuevos bancos, nuevos inversores internacionales interesados en activos argentinos, interesados en el mercado no solo de capitales, sino de economía real, que muchos proyectos de la economía real se terminan canalizando a través de vehículos de mercado de capitales. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad muy importante, pero también creo que es un momento para ser extremadamente prudente. Cuando uno mira hacia atrás, desde el año 2013-2014 Argentina viene comprimiendo rentabilidad, es decir, suben fuerte los bonos y baja la tasa de interés, hasta acomodarse en los niveles que estamos ahora y después lo vamos a desarrollar bien. Y viene subiendo fuerte el mercado de acciones. Entonces es un momento de prudencia porque es un momento también de rebalanceo de los portafolios, pensando no en una Argentina que estaba para subirse o no a un mundo al que finalmente se subió. Bueno, ahora ya estamos y ahora es como que lo que sucede a nivel internacional nos impacta claramente en nuestro país y en nuestras inversiones. Entonces, viendo los máximos que hay en todas las bolsas del mundo, viendo las tasas tan bajas que hay a nivel internacional, creo que tenemos muchísimo para desarrollar y bueno, va a ser un placer compartirlo con ustedes y con este equipo de grandes profesionales. Buenos días, también quiero agradecer la presencia de ustedes acá y que nos hayan invitado esta mañana. El evento cae en un momento muy propicio porque estamos a 2 días de que el gobierno haya consolidado la expectativa de gobernabilidad, que era una de las preocupaciones que tenían los inversores, sobre todo los inversores externos, cuando miraban la Argentina. Y lo que estamos viendo nosotros es un clima de fuerte optimismo, hay un clima de optimismo financiero donde Argentina marca máximos, como bien recién decía Lucas, y el mundo también, las bolsas van marcando máximos. Yo no estoy tan de acuerdo quizás en que hay que ser demasiado moderados, sí creo que hay que saber elegir bien y que lo que hoy tenemos, a diferencia de hace 2 o 3 años, es una oferta de productos financieros mucho más abarcativa. Hace 2 o 3 años solamente teníamos 3 o 4 bonos en dólares para vender, no teníamos bonos en pesos, no existían las LEVACs como instrumento financiero accesible al público y hoy vemos que tenemos una amplia gama de productos donde cada inversor entonces puede elegir cuál es la estrategia más aconsejable. Entonces, yo creo que más que moderado, y sumándome un poco a lo que decía recién Claudio, donde se asocia las inversiones con timba, yo creo que no hay que ser patriota tampoco, sino que lo que hay que hacer es ser inteligente para pensar cómo vemos hacia adelante qué es lo que puede pasar. Nosotros en portfolio personal lo que estamos viendo luego de estas elecciones y teniendo en cuenta que los bonos en dólares han subido mucho, que las acciones también, vemos una muy buena oportunidad para todo lo que son las inversiones en pesos. Lo que estamos mirando hacia adelante es que vamos a tener un mercado donde va a haber muchos dólares, donde Argentina va a seguir recibiendo financiamiento del exterior y donde además van a comenzar todos los programas de propiedad participada y va a venir más inversión, va a haber muchos dólares y donde el Banco Central va a seguir tratando de contener la emisión de pesos porque hay un objetivo cierto que es bajar la tasa de inflación. Entonces creo que todo lo que sean inversiones en pesos van a ir dando rendimientos muy buenos a los inversores, obviamente en pesos y sobre todo medidos en dólares, que sigue siendo todavía la unidad de cuenta que tienen la mayoría de los inversores. Así que seguimos viendo todavía muchas oportunidades hacia adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, en especial a Consejo de Finanzas. Es para mí un honor estar acá sentado con estas 4 personas grosas del mercado. Me siento como cuando estaba en mi primer laburo y entré como cadete básicamente. Son un honor, la verdad. Yo creo que me sumo a lo que dijeron Matías y Paula, pero creo que
para dimensionar, primero tenemos que dimensionar lo que es el tamaño del mercado argentino, ¿no?, con el resto del mundo. Para que se den una idea, en el mundo el tamaño de mercado, la sumatoria de tamaños de todos los mercados del mundo, básicamente aproximadamente son unos 70 trillones de dólares, ¿no? Obviamente Estados Unidos se lleva la mayor parte de esa proporción, 40-45% del mercado por obvias razones, y después vienen todos los restos de los países a nivel global. Europa y China también llevan la delantera en ese resto de países. Ahora, comparar obviamente el tamaño de mercado así a solas es erróneo, ¿no?, porque uno tiene que compararlo obviamente con alguna variable, por ejemplo el PBI. Entonces, si vemos el tamaño del mercado argentino hoy en relación a su PBI, vemos que el tamaño del mercado representa solo el 10-11% del PBI total del país, cuando en países con mercados financieros desarrollados como Estados Unidos es el 140-150%, ¿no? Al igual que en Asia, que alcanza casi el 100% del PBI, la capitalización bursátil de los mercados. Entonces, si bajamos a la región, nos encontramos con el mismo cálculo, digamos. Brasil, por ejemplo, tiene un 90-95% de sus mercados financieros representando el PBI. Chile, nuestro vecino, tiene un 0,5 de ratio, 50% de su mercado representa el PBI. Y volvemos a Argentina, es el 11%. Entonces, potencial de crecimiento tenemos, obviamente, ¿no? A simple vista vemos, sin relacionar ningún otro tipo de variable más que el PBI, tenemos posibilidad de crecimiento. Ahora, yo creo, desde mi punto de vista, no soy 100% optimista, ¿no? Creo que tenemos que cambiar el paradigma total en lo económico, político y social para tener un crecimiento y un desarrollo del mercado sostenible. Creo que eso lo vamos pues, a desarrollar más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Placer estar acá. Sí, me fui a los 22 años de Rosario, hincha de Newell, ¿sí? Hace un año nada más. Me aplaudo por ser hincha de Newell, gracias. Ayer me fui a dar una vueltita por el Parque Independencia. A ver, cuando los escucho, ¿no? Mí, todos, Peronia está feliz. ¿Sí? Peronia está pintada de amarillo ahora. Creo que estamos subidos a un globo amarillo y el globo amarillo nos está haciendo creer que mañana podemos ser Noruega. Y hay ciertas cosas que me preocupan de eso. Claramente celebro que haya ganado Macri. ¿Por qué? Porque es una persona mucho más normal al descalabro que tuvimos que padecer antes. Por lo tanto, eso claramente es una celebración. Pero yo no creo que los argentinos hoy hayan cambiado un carajo, básicamente. ¿Por qué digo lo que digo? Creo que el gran desafío de Macri y de nosotros mismos, si es que, digo, aquellos que votaron el cambio, es si esto que hoy creo que es un cambio de moda, se termina consolidando en una convicción. Y para eso hay que esperar 10 años. A ver, los argentinos en Peronia pusimos de moda el menemismo, ¿sí? Y lo reventamos, ¿sí? Después parece que se puso de moda votar al Che en el kirchnerismo, estuvimos 12 años y lo reventamos. Ahora parece de moda que globos amarillos, bicisendas, metrobuses, cloacas, es lo que está sobornando al electorado argentino. No digo que esté mal eso, ojo, no digo que esté mal, está muy bien hacerlo. No es mi desconfianza al gobierno, es mi desconfianza a nosotros. Es más, digo, he estado contando más o menos... Che, ¿hay eco acá? Hay eco, ¿no? O será la voz de mi conciencia, no sé, ok. Fantástico. Estaba pensando cuando estaba hablando Claudio, acá debe haber 500 personas. La mitad de ustedes debe haber votado kirchnerismo, hace 2 años atrás. Y una alta proporción de esos que votaron kirchnerismo, hoy aplauden un shock de consumo que por ahí te va a dar 3 licuadoras en vez de una, y mutaron a esto. Y eso es lo que me preocupa. Una nación que muta de un cuasi comunismo kirchnerista a esto, me hace concluir que es una nación que está mentalmente muy confundida. Y por eso tengo la sensación que el gran desafío de Macri es precisamente lograr que este cambio de moda se convierta en una tendencia. Pero, habiendo dicho eso, cuando lo escuchaba hablar el domingo a Macri, y no sé si alguno de ustedes me lee,
pero yo fui muy crítico, soy crítico de todo el mundo, pero no soy condescendiente. Y lo que voy a decir no es para congraciarme con nadie, porque no estoy en el negocio de congraciarme. Pero cuando lo escuchaba, claramente no es un buen orador Macri. ¿Y por qué digo eso? Porque a pesar de no serlo, me emocioné cuando lo escuché el domingo. Creo que lo veo convencido en lo que quiere hacer. Y entonces me pregunté, digo, ¿cuándo fue la última vez que un muñeco político no me emociona? Y me tuve que ir a 1983 con Alfonsín. Por lo tanto, me defino como un esperanzado argentino desconfiado. ¿Desconfiado de quién? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si esto se tiene que transformar de un cambio de moda a una tendencia, ¿saben lo que está faltando? El sacrificio de una nación. ¿Por cuánto tiempo? 3 décadas. ¿Queremos ser Chile? Me anoto primero, pero hay que esperar 3 décadas. Por lo tanto, a esa sociedad argentina que es tan petulante y tan africana por momentos y tan ansiosa, me preocupa que el gobierno solamente te esté diciendo estamos rebotando al 4. Es cierto, estamos rebotando al 4, pero eso no soluciona nada más que el corto plazo. En el largo plazo, si no cambiamos déficit, si no cambiamos endeudamiento por actitud, no vamos a convergir a nada. Y ahí quiero ver si los argentinos estamos para eso. Por lo tanto, quería abrir eso. Tengo un par de ideas de trading, pero me parece que no quiero robar la escena. ¿Sí? Bueno, gracias por la primera vuelta. Vamos a empezar a discutir ahora. Y voy a mantener en orden el principio algo que les había planteado. Gran parte de la recuperación argentina, desde mi punto de vista, obviamente después me desmienten o me piensan lo contrario, tiene que ver con que la plata vale cero en todos lados del mundo. Si yo digo acá que todos los fondos de pensión del mundo están fundidos, ¿alguien se sorprende? Todos los fondos de pensión del mundo están fundidos. La clase activa es menor que la clase pasiva. Y cuando yo compré mi primer seguro de vida, me acuerdo, a los 25 años, capitalizaban al 7 anual y te decían, vos vas a vivir a los 65 te jubilás, te vas a llevar esta plata, total, vas a vivir hasta los 75. Hoy a los 90 la gente anda en rollers. Con lo cual ya no tiene que vivir de los 65 a los 75 con esos ahorros. Lo entiendo, 30 años más. Y ya no capitalizan al 7 anual, capitalizan al 1. La clase activa menor que la pasiva y no tienen renta. ¿Qué te dicen? ¿Tenés un bono a 100 años que rinda el 7, el 8? Y sin otra idea mejor, así no sufro el mark to market. Esa necesidad, esa avidez de renta hizo subir a muchos mercados del mundo, mi impresión. Por eso, una de las cosas que me preocupa es si puede llegar a cambiar ese escenario de tasa cero alrededor del mundo. Cerrando el razonamiento, el primer aviso primer papelón que yo me mandé bursátil, me enseñaron que siempre tenés que mirar el espíritu del número 1. Entonces, si uno estudia a Bernard, que durante toda la vida, ¿qué hizo? Estudió recesiones. Después la corrieron y pusieron a Yellen, que siempre fue crecimiento lento y siempre yo leí todo de ella, y decía que hay que avisar, anticipar, y siempre anticipó todos los movimientos y el mercado le creyó. Parece que en febrero la corren, y hay 3 candidatos, de los cuales 2 son proclives a subir la tasa. Si eso pasa, ¿estamos preparados? Y cierro la pregunta con algo que me corrigió una vez José Ciabacerrati y me pareció muy prudente. Él me dijo positivamente, estamos tan preparados que por eso no hay que tener miedo. ¿Se entiende lo que digo? Como estamos todos anunciando que esto puede pasar, estamos preparados a que suceda y no va a ser dramático. Primer foco que pongo, ¿puede cambiar el escenario internacional en febrero y venga algo que no estamos esperando? Recordando que hace 10 años fue la última crisis. ¿Arranco? Dale. Sí, puede cambiar. Pero no está claro que eso vaya a suceder y los precios de los activos no lo están reflejando. Cuando uno mira las bolsas del mundo, no solo de Estados Unidos, ves que están todos en máximos históricos. Y cuando uno ve los máximos históricos, puede pensar básicamente que está caro, y no necesariamente está caro. A veces los máximos históricos reflejan, digamos, bien cabalmente cuestiones positivas que están sucediendo. Cuando uno mira la suba de los precios en las acciones americanas, en las acciones europeas, Latinoamérica en general, básicamente puede descomponer la suba de precios en 4 factores, ¿no? En los dividendos que te pagan, el efecto de la moneda,
los múltiplos, o sea, que hayan cambiado los múltiplos por expectativas, y las propias ganancias de las compañías. Es decir, las compañías suben de precio porque su negocio está mejor, o suben de precio por efecto tipo de cambio o por un efecto de suba de múltiplos. Bueno, lo que estamos viendo a nivel general, en algunos casos con un poco más acentuados, es que las compañías en líneas generales están ganando más plata en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, los balances vienen mejor, y al tener los balances mejor, gran parte de la suba de precios se explica por eso. En el caso luego de Europa y Latinoamérica, parte también de la suba de precios se explica por un efecto de tipo de cambio, o sea, o de moneda. Entonces, hoy estamos viviendo una situación, un crecimiento que comenzó en el año fines de 2009-2010, que es muy largo, es uno de los más allá de lo que fue la recuperación de la crisis del 30 o del 29, es uno de los, si se quiere, de los procesos más largos, en donde no solo eso, sino que en las últimas 500 ruedas ha bajado muchísimo la volatilidad en un mercado que sigue creciendo. Entonces, el mercado no está descontando nada negativo, más allá de que sí puede haber y va a haber un cambio en la Reserva Federal. El mercado sabe que probablemente asuma a alguien con una tendencia más a subir la tasa, eso lo tiene descontado. Ahora, lo que no tiene descontado, si se quiere, es un error de la política monetaria o una agresividad, es decir, que tomen decisiones disruptivas. Eso es lo que el mercado no tiene descontado. El mercado decís, ¿va a subir alguien que va a ser más de shock que Yellen? Sí, eso está claro. ¿Va a subir la tasa? Sí. El mercado lo viene descontando desde hace años, no sucede poco, pero lo viene descontando hace años. Ahora, la pregunta es si va a haber o no un error en la política monetaria, y eso creo que lo que más pánico le genera al inversor de acá adelante. Bueno, si la pregunta es si puede cambiar, claro, también que puede cambiar. El mercado también internacional se ha visto sacudido en los últimos 2 años por una serie de eventos inesperados, uno tras otro, que ha ido digiriendo con bastante facilidad, ha seguido alcanzando máximos y los ha ido pasando sin mayores dificultades. Yo creo que lo que prima, por lo menos al entender nuestro, es que no veo tanta posibilidad de un shock de suba de tasas, porque lo que no vemos es inflación. Entonces, si la Reserva Federal asumiera a alguien mucho más proclive a acelerar la suba de tasas, se estaría poniendo un chaleco de plomo, porque estaría en una economía que todavía no llega a los niveles objetivos de inflación de la Reserva Federal. No vemos inflación tampoco en Europa, no se ve inflación en Japón. Estamos lejos del peligro deflacionario de unos años atrás, pero hoy tampoco se ve, digamos, ningún riesgo de inflación acelerándose que justifique una suba de tasas precipitada. Me parece que quien asuma puede tener un discurso más proclive a ir acelerando quizás un poquito la suba de tasas, pero lo que muestra tanto la inflación como también el crecimiento, tampoco se ve un crecimiento muy acelerado en los Estados Unidos que obligue a una suba de tasas. Ahora, este viernes vamos a conocer el crecimiento del PBI del tercer trimestre, y la expectativa es todavía números por debajo del 3%. Entonces, me parece que no vemos por ese lado el temor. Creo que la variable a mirar de cerca es qué pasa con la tasa de inflación. Mientras la tasa de inflación en los principales mercados del mundo, en las principales zonas del mundo, se mantenga por debajo de los niveles objetivos de los bancos centrales, vamos a ir yendo a una normalización de la política monetaria, o sea, sí, una reducción en la hoja de balance. Ahora mañana la reunión del Banco Central Europeo, donde también podría haber anuncios en eso, o sea, ir disminuyendo la cantidad de dinero, pero no veo, digamos, un riesgo tan fuerte de un giro en la tasa de interés, que sería lo que sería riesgoso para la Argentina.
Sí, yo comparto las dos opiniones. Yo creo que lo que dijo Paula es muy importante. De hecho, no vemos una inflación en Estados Unidos que justifique una suba abrupta de la tasa de interés. Mientras la tasa de interés se mantenga más cerca del 2% que el 2,5% en Estados Unidos, vamos a ver una suba gradual de la tasa de interés. Ya se anunció, la fecha anunció que va a subir gradualmente la tasa de interés hasta cerca del 2,93%. No tuvo impacto en los mercados emergentes, sobre todo, con lo cual yo por el momento no veo un shock de la tasa de interés que puede hacer caer los mercados, sobre todo los mercados emergentes. Pero creo que lo que no tenemos que perder de vista, creo, más que los mercados a nivel internacional, las tasas de interés, es el mercado local argentino. Yo sostengo que mientras no haya un sustento económico y político dentro del mercado argentino, vamos a estar abiertos a cualquier problema a nivel internacional, ¿no? Todo el efecto internacionalista que pueda llegar a pegar en el mercado argentino va a estar cubierto de la forma de que nuestra economía y nuestra política sea sólida. Yendo un poco a lo que es privado, nosotros estamos en Argentina acostumbrados mucho a ver el corto plazo, a ver el análisis técnico y no tanto el fundamental, que creo que es el que sostiene la economía, ¿no? Los fundamentos de cada una de las empresas es lo que sostiene la economía. Entonces, mientras no tengamos fundamentals sólidos y reales de cada una de las empresas de nuestra economía, yo creo que vamos a estar expuestos a cualquier cambio en la tasa de interés a nivel mundial, a pesar de que esta suba de la tasa de interés no creo que sea el shock. Okidoki, a ver acá. Bueno, una cosa es la parte corta de la curva, otra cosa es la parte larga de la curva. Parecería que está otra vez sonando fuerte hoy mismo que Taylor podría ser el nuevo presidente de la Fed. Por lo tanto, probablemente acelere un poquito más la suba de tasa en la parte corta de lo que hubiera hecho Yellen. ¿Eso es un drama? No, lo más mínimo. Parte larga de la curva, bueno, probablemente se contagie al percibir a un Fed Chairman que va a tener una tendencia un poquito más acentuada a subir tasa. Overall, ¿cuál es la diferencia entre Taylor y Yellen en tasas? Tengo la sensación de que estamos hablando de 30 basis, 40 basis más que Yellen. ¿Ese es un drama? No, lo más mínimo. ¿Creo que va a ocurrir? Sí, y ahí voy. Estoy afuera de la parte larga de la curva argentina hoy y estoy esperando, y de hecho lo vengo esperando hace un par de semanas. A ver, cuando gana Macri dejé correr las posiciones por 15 días. Ahí me fui. Por lo tanto me fui en el 46 a niveles de yield de 6.70. Ayer rendía 6.60. Por lo tanto me perdí el último cuchito, no me importó. Porque tengo la sensación de con este ida y vuelta de Taylor se va a venir un periodo de volatilidad de tasas en la parte larga de la curva americana. No me sorprendería que en el corto plazo haya toma ganancia en los bonos largos argentinos, le peguen un poco y ahí voy. Esto no es un drama, es una oportunidad de compra. ¿Cuándo espero yo volver a entrar de esa curva? Y espero que me salga bien esto. Por ejemplo, la tasa de 10 años ahora está en 2.45. Por lo tanto, sigue subiendo. Si eso contagia un poco los bonos, entrarle a inicio del año que viene. Y ahí voy. ¿Cuánta plata hay para hacerle a esos bonos? Vamos a hacer un cálculo rápido. Hoy rendimos 6.60 en la parte larga de la curva. ¿Qué quiere decir eso? 12 años de duration pagan 6.60. ¿Cuánto paga Brasil 12 años de duration? 5.60. Por lo tanto, Argentina tiene 100 basis para comprimir si nos llevan a Brasil. ¿Quién sigue después? Colombia, 5%, 12 años de duration. ¿Y después quién sigue? Después sigue Perú, Bolivia, Uruguay, más o menos en 4. ¿Por qué hago este cálculo? Como bien decía Lucas hace un rato, del 2013, la parte larga de la curva argentina rendía 13. Ahora rinde 6.50. Por lo tanto, tuvimos una compresión de spread fenomenal de 650 puntos básicos. Si nos vamos a rendir lo que Uruguay, y eso no va a ser mañana, probablemente sea en 4 años, tenemos todavía de 654 hay 250 basis para comprimir. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el 70% de la compresión ya se dio, pero todavía queda un jugoso 250. ¿Qué implica eso? Vamos a hacer un cálculo rápido. Si Argentina comprime en 4 años 250 basis, si eso lo multiplicás por 12 de duration, te está dando más o menos 30% de suba de precio. Pero además vas a estar 4 años madurando el knockout. Por lo tanto tenés 4 años de carry. Por lo tanto, si más o menos rendís el 6,5 por 4,
Eso te está dando un 25% de carry. 25 más 30 es 55%. ¿Sí? En la parte larga de la curva en 4 años. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Justamente lo escuchaba ayer a Macri y justamente escribí una nota este lunes. Para llevarnos a Brasil, lo que yo llamé la brasilización de la curva argentina, para llevarnos a Brasil, el mercado nos va a pedir, che, hagan algo de lo que hicieron los brasileños. Reestructuraron laboralmente, congelaron gastos, etc. Y lo que yo decía en mi nota del lunes es, todavía no estamos para implementar ese tipo de reestructuración, pero si estos pibes usan el momentum político y mueven las fichas razonablemente bien, yo haría lo mismo que hace el Banco Central. Te anuncio algo que después no cumplo, pero te lo anuncio y el mercado me felicita por hacerlo y me respeta. Argentina tendría que jugar al juego de hacerle creer al mercado que si viene una reestructuración importante, aun cuando no sea ni inminente ni inmediata, si tirás esos anuncios, y no me sorprendería que eso ocurra en los próximos meses, ahí tenés, en mi opinión, 50 basis que el mercado te va a premiar diciendo, bueno, ahora vas a estar a 50 basis de Brasil, punto y coma. Ahí no van a tener un largo rato. Para llegar a Colombia va a haber que mostrar cosas. ¿En cuánto tiempo podríamos ser Colombia? Con el amor que hay por Argentina y por un mundo en tasa cero, yo creo que no van a llegar más rápido de lo que creemos. Yo me imagino, en 18 meses somos Brasil, ojo, si movemos bien las fichas. En 24 meses somos Colombia y en 48 meses terminamos por Perú o Bolivia. Obvio, esto va a depender que sigamos moviendo la ficha con coherencia. Este gobierno en algún momento tiene que arrancar con una corrección importante. La Argentina de hoy, eso es algo que al retail quizás no se lo cuentan bien. Fíjense que yo, a propósito, uso siempre la palabra rebote. No estoy usando la palabra crecimiento. El crecimiento en economía es algo muy serio y para que un rebote se transforme en crecimiento, tiene que ser sostenible en el tiempo. No hay ninguna razón todavía para pensar que lo que hoy estamos viendo en Argentina es sostenible. Esto hoy por hoy, es verdad, es un país con una gran expectativa, pero es un país intrínsecamente africano. Tenemos una carga laboral del 65%, ¿no? Todos los que están acá, cuando laburan en el día, ¿cuántos días tiene un año? ¿360 días? Hagan 7 por 3, 21. 210 días laburamos para mantener ñoquis del Estado. Lo que resta es tuyo. Un país en esas condiciones no puede crecer sostenidamente. Y un país en esas condiciones no va a traer inversión privada, ¿sí? Por eso tengo la sensación de que el equipo de Macri lo entiende. Lo que no sé si entienden la aceleración con que habría que hacerlo. Tenemos 4 o 5 años dulces todavía, con un mundo que creo que no nos va a desafiar en tasas, con un mundo que no quiere preguntar muchas cosas. Ojalá que seamos por primera vez en nuestra historia anticipadores y beneficiadores del optimismo que hay hoy, pero en estos 5 años tenemos que hacer una combinación de rebote sostenido y reestructuración fiscal y laboral. Si Argentina puede articular el inicio de esa tríada, nos llevan a Perú antes de 48 meses. Ese es el gran desafío que tiene Macri y el equipo. Para eso tiene que contar con los 43 millones de argentinos también. Son tipos razonables. Lo que no sé, y ojalá me lo demuestren, si son lo suficientemente audaces para hacerlo. Quizá con el shock electoral que tuvieron el domingo, intenten hacerlo. Si me preguntan a mí, yo no espero grandes reformas en el primer mandato de Macri, pero quizá hagan el juego de anunciar cosas que hagan en el segundo mandato. Eso solo haría comprimir la curva y además beneficiaría al gobierno argentino. ¿En qué sentido? Para un país que se va a endeudar en la forma que lo estamos haciendo, y recuerden que lo dijo ayer mismo Macri, Argentina se va a seguir endeudando mientras tenga déficit. Bajar rápidamente el costo de fondeo te reduce el costo de interés, y por eso creo que es tan importante. Y ahí, y con esto termino, recuerdo, ¿te acordás cuando emitió el bono centenario? Toda la crítica que vino con el bono centenario. Yo me acuerdo que me tomé un día para decir, Caputo es un tipo muy piola. Caputo es uno de los tipos que más sabe de mercados emergentes en el mundo. Entonces, de un tipo así, yo no puedo esperar una estupidez. Y si bien todos lo estaban criticando, dije, me voy a tomar un día para meterme en la capocha de lo que habrá querido hacer. Y en ese momento dije,
probablemente está marcando la parte larga de la curva, que no tenemos. Recuerden que el centenario tiene 14 duration, nunca estuvimos ahí. Está marcando la parte larga porque si se viene una ola de optimismo para Argentina, esa parte larga va a comprimir y se va a llevar puesta a toda la curva. Por lo tanto, al llevarse puesta a toda la curva, los bonos de duration media, los 2024, van a comprimir y va a bajar el costo de fondeo, tal cual, ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó. El Bonar 24 rinde 3.70, por lo tanto esa jugada estuvo muy bien hecha. Entonces, de un equipo de tipos razonables, espero razonabilidad. Ojalá que vuelvan a jugar bien al póker, y si bien el tiempo social todavía no les dé para encarar una reestructuración fuerte, que arranquen con el juego de anunciarla, y eso solo nos comprime. Esa es un poco la sensación que tengo. Gracias. Primera ronda, por lo que veo, no hubo susto a mi primera pregunta del contexto internacional. Y también yo voy a insistir con eso porque me preocupa que no nos asuste. Y ahora voy a eso. Hay un dato que quería agregar a lo que dice Germán, que no es menor, y lo marcaba Lucas al principio también. Cuando uno compra un bono argentino que rinde 6,5, rinde 6,5. Si compra un bono brasileño que rinde 5,5, rinde 5,5. Pero si compra un bono colombiano, mexicano, americano que rinde 4, rinde 4 menos el 30% de ganancias. Y eso en términos de blanqueo también hace mucho al flujo interno. Recuerden que se blanquearon 130.000 millones de dólares, no es un número menor. Y hoy la eficiencia impositiva para cualquier portfolio manager es esencial. Y desde ese punto de vista quería destacarlo. Podés comprimir con Brasil más fácil, con el resto el número es más eficiente impositivamente sobre un bono argentino. Maxi empezó a hablar y tomó la posta Germán sobre los fundamentos de la economía argentina. Sabemos que va a tener que salir a tomar deuda el año que viene, cerca de 35 o 40.000 millones de dólares. Hay que ver los fundamentos si habilitan o cuando los inversores por inercia van a prestarnos cada vez más barato, o en algún momento, frase que le robo siempre a Paula, no solo van a cuestionar la voluntad de pago, sino la capacidad de pago en Argentina, y si se puede sentir eso en la tasa de interés. Vamos un poco a los fundamentos macro de la Argentina. Si no hace reformas, ¿merece esta tasa de interés? Hasta ahora, Argentina rinde lo que rinde producto de expectativas. O sea, por un lado, un alineamiento, si se quiere, político con lo que fue sucediendo en los últimos años, algo de lo que es sinceramiento fiscal, que es importante, porque es demanda sobre activos argentinos, y esa demanda va a ser una demanda estructural, no va a faltar, básicamente por efecto impositivo digamos, a fines de año. Y a su vez, digamos, el hecho de que hayan convalidado en estas elecciones nuevamente el apoyo popular hace que la expectativa sobre Argentina sea importante, pero todavía quedan los desafíos. Los desafíos de déficit fiscal los tenemos, los desafíos de bajar la inflación los tenemos, los desafíos de crecer sustentablemente los tenemos, y de ser competitivos. Y ser competitivos no es tipo de cambio únicamente. Ser competitivos es ser competitivos desde lo laboral, desde lo impositivo, desde el tipo de cambio. Entonces, creo que esto es un mensaje positivo y alentador que le dio el inversor hacia la Argentina, por eso rinde lo que rinde, por eso comprimió lo que comprimió, pero para comprimir lo que resta, claramente tiene que haber avances en estos desafíos que estoy nombrando. Un tema importante que levantaba Germán, la curva larga de Argentina. La curva larga de Argentina está tradeando cerca de 70 puntos básicos, como si fuésemos un país W, como si nuestra calificación sea W, y tenemos al menos 2 años para llegar ahí. Entonces, claramente hay un interés sobre Argentina, a lo mejor se sobreponderó, y por eso digo, arrancaba la charla diciendo debemos ser moderados. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar y poder avanzar en estos desafíos, de los cuales somos optimistas, somos constructivos, entendemos que vamos hacia eso, pero es un camino largo, no es un camino en el que se puedan dar respuestas mes a mes. Se pueden mantener expectativas
como decía Germán, con anuncios, sí, perfecto, pero a la larga uno tiene que empezar a demostrar esos resultados. Vos viajás bastante por las provincias y es muy común nosotros decir, bueno, o lo decimos todos, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá, bueno, hay que bajar la carga fiscal porque si no, no van a ser rentables las compañías, y si no son rentables las compañías, nosotros invertimos finalmente en compañías. Pero es difícil hacerlo con un déficit fiscal también provincial, donde dependen de ingresos brutos es el más injusto, si quieren, desde el punto de vista de la renta, de los impuestos. Una cosa es tener la esperanza y otra cosa es tener la expectativa. Una cosa es tener esperanza de que algo cambie. Yo tengo la esperanza todos los años de bajar 10 kilos, nunca lo logré, no tengo ningún motivo para tener esperanza, porque nunca hice nada para hacerlo. Expectativa es cuando tengo datos concretos para poder hacerlo. Y quiero ser más concreto en la pregunta. Una cosa es nosotros como profesionales de esto, una cosa es la esperanza, porque bueno, ganaron y lo que fuera, y otra cosa, ¿lo van a poder hacer para justificar hoy este nivel de tasas? Creo que el primer paso se está dando con los primeros anuncios, es que está en la agenda. O sea, la agenda para la semana que viene del gobierno arranca en principio en este sentido. Entonces, en definitiva, no es solo expectativa, es, bueno, evidentemente alguien se está ocupando de esta agenda y esperemos que los resultados sean los esperados para poder seguir convalidando este crecimiento y estos buenos niveles de precios que vemos. Con lo cual, entiendo, cuando uno mira también los déficits de las provincias, si bien son menores a lo que es a nivel nación, en líneas generales, es un tema que obviamente es complejo y que tienen que tratar, pero lo que yo creo que se están abordando, y es importante que se aborden, porque y en base a que se aborden y que se discutan y que saquen conclusiones, iremos viendo los inversores locales y los inversores internacionales hacia dónde va definitivamente el país. Y seguiremos apoyando de esa manera, totalmente. ¿Le crees? Bueno, yo también creo que los mercados son expectativas. O sea, los mercados van comprando, siempre se van adelantando. Si faltan 2 años para que seamos Brasil, los mercados se van a adelantar y cada vez se van adelantando más, porque digamos cómo fluye la información, cómo se van repitiendo las historias, cómo digamos van sofisticándose los análisis, eso hace que los mercados cada vez se adelanten más. Yo no creo que la Argentina en los últimos 2 años haya sido solo expectativas, creo que se avanzó mucho. El primer año en todo un proceso de normalización financiera, fue muy fácil, visto desde afuera, pero fue un gran trabajo el que se hizo. Creo que el segundo año se trabajó mucho en ir construyendo gobernabilidad, era lo que el mercado le pedía. No obtuvimos la clasificación de emergente porque dijeron hay que esperar, hay que ver si la gobernabilidad está, había que esperar hasta el resultado de este domingo pasado y ahora vamos a seguir, digamos, sumándonos a las expectativas y yo creo que ahí discrepo un poco con vos, Germán, cuando decís ¿ha cambiado el electorado o esto es una moda? Y yo miraba ayer los números de las elecciones entre las PASO y las elecciones del domingo, en lo que era el primero, el segundo y el tercer cordón del conurbano, y un notable crecimiento, digamos, de lo que fueron los votos que recibió el oficialismo. Votos que recibió dentro de un contexto de fuerte suba de tarifas, donde la recuperación recién se está insinuando. Entonces me parece que hay una voluntad de la comunidad, de la ciudadanía, de ir hacia una mayor racionalidad, que implica sacrificios seguro. Se están instalando temas de debate fundamentales que hace 2 o 3 años ni pensábamos que se podían hablar. Muy inteligente me parece plantear el tema del fondo del conurbano, porque obliga a todas las provincias a pensar entonces cuál es su propia estrategia impositiva. Una de las grandes distorsiones es el impuesto a los ingresos brutos. De eso no se hablaba, ahora se puede hablar de eso. Y me parece que eso es fundamental para, como vos bien decís, quizás no tengamos la reforma impositiva que queremos el año próximo o el siguiente, pero se va a poder hablar de esos temas de los cuales no se hablaba. Entonces me parece que ahí la historia de Argentina comienza a ir tomando mayor viso de seriedad y vamos a seguir teniendo una compresión de spreads. Ya subas fulgurantes como las que tuvimos seguramente no vamos a ver.
Ya no somos un país fronterizo, pronto vamos a ser un país emergente, vamos a ir a tener que ser mucho más sofisticados a la hora de armar nuestras estrategias de inversión. Ya también tenemos, como decía al principio, mucho más instrumentos, van a poder aparecer algunas formas de operar que no teníamos, la famosa venta en corto, para poder operar y protegernos también cuando pensamos que el mercado puede bajar, porque el mercado no es siempre una escalerita al cielo, pero podemos tener, digamos, estrategias muy exitosas si nos podemos también proteger a la baja. Entonces creo que se abre un panorama de discusión donde creo que la agenda se va instalando, hay predisposición por parte del gobierno de tocar temas complicados, la ciudadanía ha comprendido el tema de tarifas, por ejemplo, ¿no? Hace 3 o 4 años cortaban todos y querían aumentar las tarifas en el centro de Buenos Aires, y ahora, digamos, la gente acepta con resignación, sabe que va a tener que aumentar la tarifa de electricidad todavía más, que todavía no se ha hecho nada en transporte y hay mucho para hacer ahí. Así que creo que vamos a ir a una agenda en la que los temas importantes se van a ir tratando y quizás no se van a ir resolviendo, pero en la medida que se vayan planteando sobre la mesa y avanzando con gradualismo, porque también es cierto que en la Argentina hay un 30% de pobres, con lo cual cualquier estrategia de shock fiscal no tiene sentido, digamos, no va a ser exitosa. Entonces me parece que el gradualismo va a primar, pero si vamos mostrando, digamos, avances en los temas fundamentales, yo creo que vamos a seguir teniendo un escenario positivo. Sí, a ver, yo creo que sin dudas Argentina crece desde lo macro y desde lo micro, fundamentalmente por expectativas, ¿no? Nos defraudó la decisión de no subir a Argentina como país emergente, pero no nos pusimos a analizar si realmente podemos o tenemos las condiciones dadas para ser emergentes, ¿no? O sea, pretendíamos que en un año, luego de 12 años de atropellos al mercado de la confiabilidad, pasáramos a mercado emergente, con lo cual creo que tenemos que bajar un poco las expectativas y ir paso a paso. Y creo que en este punto es importante no solo el nuevo gobierno, el nuevo paradigma del nuevo gobierno, ¿no? Sino también no perder de vista la confianza, que creo que es lo más importante de recuperar a nivel internacional. Venimos de casi 50 años de desconfianza de los inversores internacionales, del mercado y del mundo en sí, desconfianza total en Argentina. Entonces es otro punto importante. Llevamos 18 o 20 meses de gobierno y no vamos a recuperar la confianza de los mercados internacionales en 20 meses de gobierno luego de 50 años casi de atropello, ¿no? Porque no son 30, son casi 50 años de atropello. Entonces este es el primer punto, generar y ganar otra vez la confianza, que es creo que lo que más cuesta. Y dentro de la política local, creo que, como dice Paula, vamos bien, digamos, se cambió la mentalidad, pasamos de un gobierno, un modelo político, económico contrario al mercado, donde el mercado solamente era timba, como dijeron antes, donde el que estaba en el mercado era especulador, un gobierno que alejaba totalmente a los inversores del mercado, ¿no? Ahora pasamos a un gobierno market friendly, por así decirlo, gente capacitada, gente que entiende del mercado, y creo que eso es un atractivo no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Bueno, de poco van dinamitando. Lo hiciste a propósito, te conozco. Con este señor de guardado ya 170 charlas. Por radio, por televisión, sí, encima hasta nos encontramos en el desayuno, por lo tanto estamos charlando de las 8 de la mañana. Muy acertada la síntesis que hizo Paula, y coincido plenamente. Quizás por cuestión de personalidad, estoy un cambio arriba que Paula, pero el que me conoce sabe por qué. Pero me gustaría complementar los dichos de Paula, con los cuales adhiero plenamente, en algo que escribí en muchas notas, y digo, ¿cuánto vale un país que por 8 años no va a ser peronista? Poner un precio a eso, ¿cuánto vale? Ya van 2 años, Macri va a ser reelecto, va a tener 6 más. Nunca en mi vida de elector democrático pude ver algo así. Por lo tanto, la atracción política puede ser mucho más grande de lo que creemos.
Yo suelo hablar, como ustedes probablemente, con mucha gente de afuera. Y una pregunta que me hacían hasta agosto, era solo una pregunta me hacían. ¿Hay peronismo o no hay peronismo en el 2019? Es la única pregunta que me hacían. Si vos me respondés esa pregunta, me comentaban, decido si compro bonos argentinos o no compro bonos argentinos. Por lo tanto, creo que eso es fundamental. O sea, todo lo otro, y cuando digo lo otro, digo un tsunami de quilombos tenemos, pero es como que pasa a segundo plano, porque por lo menos en el primer plano, creo que tenés un gobierno que vino a hacer otra cosa, vino a tratar de mejorar algo y de no vender este verso populista del bombito y el anticapital y el pancho y la coca, y darte cuenta que por 70 años me vieron contando este verso y más de la mitad de los argentinos no tienen cloacas y tenemos 30% de pobres. Queda claramente que eso estuvo mal hecho y probablemente en esta sociedad argentina a la que le desconfío, aún así hay un mínimo cambio en esa sensación. Por lo tanto, creo que está pasando algo ahí. Lo cierto es que claramente no puedes desarmar 70 años en un rato, y ahí voy. Justamente un cliente me decía, ¿cuánto te parece que podríamos volver a ser un país normal? Le digo, 30 años. Me mira y se pone triste, le digo, che, soy optimista, llevó 70 a reventarlo. Te estoy diciendo que en la mitad del tiempo lo vamos a solucionar. Es súper optimista mi escenario. Pero básicamente me gustaría concluir y complementar los dichos, que en realidad estamos más o menos todos de acuerdo, con esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto valen 6 años de no peronismo? Y ahí pongo un punto y coma. ¿Qué quiere decir con un punto y coma? Hoy el peronismo se quedó sin mensaje, ¿sí? El bombo y el capital y no sé qué, eso no va más. No en esta Argentina, no sé si dentro de 10 años no vuelve, pero en la de hoy no vende más a nivel político. En segundo lugar, se quedó sin aparato. Antes era el colectivo, el bombo, la coca, el choripán. Ahora los pibes Cambiemos te meten en Instagram y te reventaron ahí los pibes. Tercer mensaje, el puño apretado, el micrófono, el bombazo, la cadena nacional al pedo todos los días, eso ya no está más. Ahora vienen las cloacas, la bicisenda, el globo amarillo, bailamos, la buena onda. Le coparon la parada totalmente. Por lo tanto, el peronismo está sin poder, sin caja, claramente sin líder. Había algún candidato líder y perdieron. El peronismo está hoy como estuvo el radicalismo en el 2001. ¿Qué quiero decir con esto? No va a estar muerto el peronismo, claramente no va a estar. Creo que a partir de ahora va a haber dos peronismos. Está el peronismo kirchnerista, que de a poquito va a empezar a diluirse, va a terminar siendo una expresión extrema y paranoica de la izquierda argentina. Hay otra parte del peronismo, la más tradicional, que ya se está dando cuenta, fíjense los movimientos en el Congreso, Pichetto ya se está acercando a Macri. ¿Por qué? Tengo la sensación, si tuviera algún amigo peronista, que no tengo, ¿sí? ¿Qué le diría a mi amigo peronista? Le digo, si quieren volver a generar apoyo político, tienen que ahora vender el mensaje, che, tenemos globos igual que Macri, pintalo de otro color, pero son globos, ¿y en qué sentido? Vamos a hacer la oposición que ayude a Macri. Una parte del peronismo, son muy vivos, se van a dar cuenta de esa, se viene ese mensaje, y a partir de ahí van a empezar a reconstruir poder de una forma totalmente distinta. Creo que es esa la esencia, y ahora termino, un punto y coma más. El peronismo hoy por hoy, bueno, hay algunos que tienen edad acá. ¿Se acuerdan del Mecano? Eso que jugábamos con metal. Bueno, los pibes jóvenes no entienden eso. Pero un juguetito que hacíamos con tuercas y metales. Hace 5 años atrás el peronismo era un Mecano bien sólido. Vino un pibe de ojos azules, ¿sí? Presidente de Boca, que le empezó a aflojar las tuercas. Y en el medio hay un caballo de Troya que lo hizo pomada al peronismo. Ese es el kirchnerismo. Por lo tanto, ahora está en ruinas ese peronismo. Y no sé si le va a dar el tiempo a ganar una elección en el 2023. Y ahí termino. ¿Qué tal si después le empalman con Vidal a esta? Dejá de pensar por un segundo, porque de eso nos dedicamos, ¿no? A imaginar el futuro. ¿Qué tal si tenés más de 6 años de no peronismo? ¿Cuánto vale eso? No sé cuánto vale. ¿Sí? Germán, gracias. Claudio, vamos a abrir las preguntas para el público. Si alguien tiene inquietudes, que las pueda trasladar, como para ir poniendo punto final a este primer panel. Básicamente era una nota y que al menos contradecía la postura de los 4 ponentes. O sea, los 4 ponentes manifestaban brillantemente que es un gobierno pro mercado, a favor del mercado, muy amigo del mercado, y imaginemos 12 años o 16 años de esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Dice Germán.
Sale una nota hoy donde el gobierno estaría en condiciones de aprobar una reforma impositiva, ley ómnibus le llaman, donde se grabaría las LEVACs y los plazos fijos. Entonces, desde una postura de alguien ignorante, no entiendo cuál es la postura pro mercado de un gobierno que se atrevería a grabar de esa manera esos impuestos, esos beneficios, ¿no? Perdón, un segundo y después digo, pero necesito acá tomar el micrófono, es casi catarsis. Déjenme decirles a ustedes que la renta financiera está grabada desde que yo tengo uso de razón. Todas las personas jurídicas pagan renta financiera, todas. Compren LEVA, compren bonos, compren lo que fuera. El único... Uy, justo. Era el de abajo. El único que está exento es la persona física, siempre y cuando no sea habitualista. Si mi profesión es comprar y vender acciones, no hago otra cosa, no es ahorro, es mi profesión, debería estar grabada. Nadie reconoce que es su profesión, pero está grabada. El único que está exenta es la persona física. La persona física hoy, por caja de valores, los que tenemos bonos, acciones, LEVAC o lo que fueran, representan el 4% del volumen. ¿Cuánto pueden llegar a recaudar? Primero. Segundo, ¿qué es renta financiera? Porque este debate se va a dar. ¿Qué es renta financiera? Si una LEVAC me rinde 26 anual, 27,5 ahora, y la inflación es del 24, ¿qué es renta financiera? El 3 y pico %. Ahora, ¿van a aceptar ese debate? Ojalá, porque entonces todas las empresas van a decir, che, yo también ajusto por inflación. Se la vamos a dar a batalla. Por eso decía que necesitamos tener una comunidad inversora donde uno entienda que cuando invierte en la Argentina, finalmente estás incentivando a que el argentino ahorre en Argentina. Cuando te comparas con otros países, me tocó ir a discutirlo en el Congreso con la fuerza contra la fuerza política que proponía todo el tiempo que esto era timba y que había que grabar la renta, en demostrarles, y lo más lamentable que fuera de micrófono te daban la razón, que en otros países que está grabado es un incentivo a la inversión. ¿Cuánto te lo cobran? Cuando vendés. Si yo compro un activo y lo mantengo, no hay renta. Hay renta cuando lo convierto en efectivo. Si eso vuelvo a comprar otro activo, no pago. Entonces, es un incentivo a no vender. Con lo cual, es un incentivo a los mercados de capitales. A los mercados hay que incentivarlos. Sería buenísimo que todos nosotros ahorremos en empresas argentinas. Porque las empresas de afuera no están exentas aunque sean personas físicas. Y está muy bueno que incentive a financiar los déficits provinciales y nacionales, porque si compro bonos de afuera, por más que sea una persona física, sí está grabada. Hay otro debate que es si se graba o no a los activos argentinos si los compro fuera del mercado argentino, fuera de Argentina o si los compro en Argentina. También es un lindo debate, para canalizar el ahorro dentro de la Argentina. Pero insisto con lo mismo, hay parte de ignorancia, yo creo que a veces son políticamente correctos, el gobierno entiende que esto es perjudicial, y por último, también va a haber temas judiciales al respecto, porque vamos a suponer que yo ya pagué todos los impuestos, pagué ingresos brutos, pagué ganancias, pagué esos 210 días que necesito de pagar. Lo que quedó es mi ahorro, yo ya pagué. Y si compré acciones de una compañía, esa compañía ya pagó por mí, porque pagó como empresa jurídica. Y el último punto, si invierto en el Estado, el impuesto siempre lo termina pagando el consumidor. ¿Quién paga el IVA? Cuando yo compro un producto, ¿quién paga el IVA? El consumidor. ¿Quién va a pagar el costo del plazo fijo? El deudor. ¿Y quién va a pagar el costo de la LEVAC? Si a mí me sube el costo, si yo voy a querer tasa de interés real. Si a mí me pones un impuesto, te voy a pedir más tasa de interés para dejar la plata en pesos. Con lo cual el costo lo va a pagar el propio Estado. Si uno lo que no sé por qué nos da vergüenza hablar, parece que como que no, a la defensiva, no hablemos de este tema. El tema es que la política utiliza la ignorancia de la gente para hacer bandera. Por otro lado, te van a decir, perfecto, es la forma de encubrirte y mentirte por ese lado, tal saben que van a perder poco por eso, pero ante el público quedan fenómenos. Agrego y ya, perdón, yo largo el micrófono y... es un debate muy lindo para dar y le quiero contestar algo entre Paula y Germán se armó algo interesante en cuanto a la votación. Yo intenté, y pido disculpas, mostrarme
muy cauteloso y negativo para que me demuestren que vale la pena a pesar de los precios. Entiendo que el contexto internacional lo sabemos, me mostraron que puedo ganar tasa en bonos y me gustaría después si podemos dar una vuelta en acciones. Pero hay algo que me marcó una vez un inversor de afuera y creo que lo tengan en cuenta, necesito decirlo también. Antes, un argentino, hace 2 años atrás, antes de las elecciones, quizás llegaba a fin de mes, tenía la heladera llena, pagaba tarifas subsidiadas, compraba una moto a cuotas, compraba una licuadora en cuotas y lo que fuera, entraba al mundo del consumo. Pero ¿qué pasaba? Salía a la calle y no tenía cloacas, el barro le llegaba hasta acá, no le servía de nada el aire acondicionado porque no tenía energía y además le afanaban cada 2 minutos y tardaba 2 horas para llegar al trabajo. Hoy la pregunta era, lo que me hacían de afuera, lo mismo que él, ¿qué va a votar la gente? Hoy le cuesta llegar a fin de mes, hoy ya no llena la heladera, es difícil pagar las cuotas de una moto, de lo que fuera, pero ¿sabes qué? Tiene cloacas. ¿Sabes qué? Tarda 20 minutos en llegar a trabajar. Ya no le roban todos los días, ese es el intento, y entre otras cosas, también, ahora tiene energía y las cosas empiezan a funcionar. ¿Qué preferimos? Ese era el debate de ellos. Y cuando veo las elecciones también digo, bueno, hay una sociedad que maduró en algún aspecto y empieza a pensar en el largo plazo. Perdón, nada, lo tenía acá y quería decir. Desde ese punto de vista yo creo que la renta financiera, y cierro también un comentario, cuando se usa políticamente correcto, porque suena políticamente correcto, como decís vos, nosotros también tenemos que aprender a reaccionar. Yo no lo supe hacer más de una vez. Una vez estaba invitado a un programa de tele, estaba sentado acá, y el que al lado mío, gran referente y un gran tipo y gran bolsero, referente del masismo, me dice, Claudio, ¿qué vas a hacer con él? En la pausa, ¿no? Antes de que empiece el programa. ¿Qué vas a hacer con el blanqueo? No, yo voy a blanquear por esto. ¿Y qué vas a hacer? No, yo me voy a pagar lo mío porque voy a pagar la multa y me voy a manejar la plata yo. Sí, yo voy a hacer lo mismo, tenés razón, porque no quiero estos fondos, no quiero... Bárbaro, listo. Empieza el programa. Del Moro le pregunta, ¿y cómo ve el país? Un desastre. ¿Qué quiere decir? ¿Le blanquean la guita a los tipos, a los tránsfugas? Todo cerrado, sí. Falta que diga, ¿y el gordo este? Me quedé. Digo, ¿qué pasó? Y después el tipo me dice, no, es para la gilada. Pero no hay que subestimar a la gente. Yo creo que estos temas hay que tirarlos. Es decir, que el que ahorra en Argentina, cuando yo decía patriota, qué bueno que nosotros creamos en nuestro país. ¿Qué mejor que eso? Que inviertas en bonos, etc. Y creo que estos eventos, y todos los que estamos acá hay mucha gente que trabaja en el mercado, conozco a muchos, tenemos que no callarnos y decir, no nos da vergüenza que ahorramos en el mercado. Sí, ahorro en el mercado argentino, sí. Y la plata de mis hijos está acá. Y desde ese punto de vista creo que tenemos que estar orgullosos de que finalmente contribuimos al crecimiento del país. Es inversión productiva, perdón. Sí, alguna concepción más que quieran aportar, no hay inconvenientes. Rápidamente, con respecto a lo que dijo el señor Agelsi, no se olviden que, a ver, el gobierno es market friendly, sí, o amigo del mercado, pero no se olviden que todavía los vicios de la vieja política siguen están en el Congreso, entonces también hay que analizar eso, ¿no? En 20, 22 meses de gobierno, vuelvo a repetir, no vamos a cambiar totalmente el paradigma, ¿no? Y venimos de la política vieja, donde la especulación y la timba es igual al mercado financiero para esa vieja política, ¿no? Y pasa por lo que dijo, por lo que dijeron acá recién, creo que con un poco de ignorancia, falta de educación, muy poca gente en el mercado, incluidos los políticos, saben lo que es el mercado, con lo cual ese nivel de ignorancia y de falta de educación financiera afecta a los vicios de la vieja política, ¿no? Entonces, mientras tengamos un Congreso opositor y de la vieja política, no vamos a ver un cambio fundamental en el mercado financiero. Respondiéndote, yo escribí una nota en El Cronista hace un par de semanas atrás. Ese impuesto es una tontera, ¿sí? En segundo lugar, Macri no es Churchill. ¿Qué quiero decir con eso? Si uno compara con el caos de CFK, obviamente la mejor es extraordinaria, pero esto es populismo blando también. Y cuando uno tiene un gobierno que quizás mute otra cosa, no sé, hoy es populismo blando, es un populismo de cloacas, de bicicletas, ¿sí? Lo cual soborna un montón de electorado que están votando, etc. Y es un gobierno muy preocupado por ser políticamente correcto, y por ahí en esa sábana de cosas políticamente correctas tiran ese impuesto, que tiene cero impacto macroeconómico, cero impacto cuantitativo, te pega el ahorro,
en una dinámica donde vos querés desarrollar el mercado de capitales y me venís a empomar con el cuota de renta financiera. Conclusión, te respondo, como ciudadano estoy contento de este gobierno, lo cual no quiere decir que no hagan un montón de estupideces. Esta es una de las estupideces más grandes de los últimos 2 años. Hice catarsis. Bien, damos pie a una última pregunta para despedir este panel. Bien, a ver si te animás. Sería bueno también que nos digan el nombre también y si vienen de alguna empresa como para poder conocerlos un poco más. Soy Mariano, trabajo en el mercado. Timbero. Mi pregunta es una pregunta difícil y es para todos. Si hoy tuviesen una cartera del panel líder del Merval, ¿qué acción venderían? Es muy difícil, pueden no vender ninguna. El que quiera, ¿eh? No, para todos, digamos. El que quiera empezar, por lo menos. Te tiene una jugada, te vendo Galicia y te compro YPF. Te hago un 3 relativo. Creo que... Estaba planeado. Sí, yo tengo claro que como respeto mucho quién tiene la Montblanc, creo que en ese caso va a haber mucha inversión en energía. Argentina lo necesita para eliminar su déficit fiscal. La manera más fácil de eliminar el déficit fiscal es resolver el tema energético, autoabastecernos y terminar con subsidios por mayor oferta sin que se impacte tanto en el precio por mayor oferta. Creo que va a haber mucha plata ahí, creo que va a haber bastante plata en construcción, creo que va a haber bastante plata, también llegado el caso en proveedoras, obra pública y construcción. Y creo que el sector bancario va a tener más competencia, fintech, etcétera, donde me va a costar más entender el proceso de cómo hacen para ganar plata a partir de ahora. Si el país se estabiliza con esta tasa elevada, etcétera, no era tan difícil ganar. Ahora lo miraría. ¿Qué está pasando en el mundo? No solo en Argentina. Luca, Paula, ¿algún apunte final como para cerrar? Sí, me cuesta en este momento pensar, uno está dulce con las acciones y se pone a mirar sector por sector y todos tienen su historia de crecimiento hacia el futuro, porque también sí, estos días los bancos subieron mucho, y YPF está atrasada, hoy está anunciando un plan quinquenal de inversiones atractivo, digamos, la empresa, me gustó leer que está preocupada por el precio de su acción, me gustó leer que está pensando en una política de dividendos, me parece que eso es fundamental, que es algo a lo que no estamos acostumbrados quienes invertimos en renta variable en la Argentina, pero también me gustan los bancos, o sea, me parece que van a seguir teniendo buen financiamiento hacia adelante. Pienso en Telecom, Cablevisión, que también han tenido un rally interesantísimo en los últimos 2 o 3 meses, pero si miro los números, también me gustan estas compañías, así que si me obligase me desprendería de algún banco, pero quizá lo volvería a comprar en muy pocos meses, ¿no? Sí, realmente difícil la pregunta. Lo anticipaste, pero comparto totalmente. Creo que es momento de las empresas que tienen proyectos, de las empresas que tienen realmente proyectos más allá de la actividad actual que tienen, y dentro de eso el sector de energía es el lugar para estar. YPF es claramente un jugador muy representativo, como puede ser Sepu también, como pueden ser, digamos, no solo en acciones, sino también, te diría, en bonos corporativos de estas compañías, porque en definitiva lo que vas a encontrar ahí seguramente sean empresas que dentro de 2 o 3 años sean totalmente distintas a las que vimos ahora por el crecimiento y el volumen de negocios que van a poder abarcar. Yo voy por ese lado también. Bien. Claudio, no sé si querés cerrar este panel, si no ya vamos a ir finalizando. No, solo agradecerles a ustedes. Obviamente seguimos discutiendo abajo porque nos quedaron bastantes temas por discutir. Gracias a todos ustedes por escucharnos y les pido un aplauso para ellos.